Martes 2 de julio del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. En la escena que nos propone el Evangelio de hoy, contemplamos a Jesús cansado después de un día de intensa predicación y de trabajo por la salvación de las almas. El Señor sube con sus discípulos a una barca para pasar al otro lado del lago, donde va a continuar al día siguiente sus actividades. Y cuando ya llevaban un tiempo en el mar, se levantó una tempestad tan grande que las olas, nos dice San Marcos, cubrían la barca. Mientras tanto, el Señor, que estaba rendido por la fatiga, por ese día tan intenso, se quedó dormido. Es el único lugar, el único pasaje del Evangelio que nos dice, que nos muestra a Jesús dormido. Y esto es interesante porque nos podría haber hablado del sueño de Jesús en circunstancias más pacíficas, más tranquilas, pero vemos a Jesús descansando en medio de una tempestad y habría quedado tan rendido por la fatiga que ni siquiera la fuerza del viento y de las olas lo despertaba. Aquí se nos muestra también la realidad humana del Salvador. Y los apóstoles, que eran hombres de mar en su mayoría y por lo tanto expertos navegadores, acostumbrados a este tipo de inclemencia, seguramente se vieron como desbordados por la situación y realmente llegó un momento en el que no sabían qué hacer y se sintieron perecer, sintieron que sus vidas peligraban y entonces se acercan a Jesús y lo despiertan, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Inmediatamente Jesús los tranquiliza con estas palabras: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Como si les dijera: ¿acaso no estoy yo en medio vuestro? No hay por qué temer. Yo les puedo dar seguridad, firmeza, inconmovible en medio de las peores dificultades. Y entonces Jesús, levantándose, increpó a los vientos y al mar, y se produjo una gran paz, una gran bonanza en medio de ese mar que antes había estado crispado por la tormenta y las olas. Los discípulos se llenaron de asombro, de paz, de alegría y hasta de cierto temor. Ya no temían la violencia de la naturaleza, sino que se llenaron de ese temor santo, ese temor que es también un don del Espíritu Santo y consiste en reconocer la grandeza, la majestad de Dios. Y esto es lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron en Jesús calmando el mar. Y por eso se preguntaban: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este sueño de Jesús en medio de la tormenta y mientras sus discípulos luchaban por mantener a flote la barca, se ha interpretado muchas veces como el misterio del silencio de Dios, cuando Dios aparentemente no escucha o no da respuesta, más bien a nuestras oraciones, a las oraciones de su iglesia, y parece que nos dejara o se despreocupara de las dificultades de los suyos. Y ante situaciones similares, cuando la tempestad de la vida, de los problemas, las dificultades se nos echa encima, parece que nuestros esfuerzos son inútiles. Entonces, con toda razón y con toda intensidad y confianza, tenemos que acudir a Jesús con ese grito que se convierte en oración: Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces podremos experimentar que el Señor está con nosotros. Y cuántas veces después de esas pruebas podemos escuchar, ¿no?, la voz de Jesús que nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuántas veces
después experimentamos que en realidad el Señor siempre estuvo con nosotros y que sin Él hubiera sido imposible seguir adelante. Esa presencia callada, serena, pero firme de Jesús en nuestra vida y en la vida de la Iglesia es la que nos asegura la fidelidad al Señor, que es lo que nos pide siempre, en las buenas y en las malas, en la prosperidad y también en la prueba, que Él nunca nos abandona y a nosotros nos toca hacer ese acto de fe más intenso cuando nos toque atravesar por esas noches, por esas pruebas, por esas tormentas. Que experimentemos siempre la cercanía de María Santísima, a quien nos encomendamos, a ella que es la estrella del mar, la que guía también nuestro camino hacia el encuentro con Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.